esta mañana. Quisiera que amablemente me pudieran ayudar abriendo su Biblia en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Capítulo número 3, por favor. Vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos, para lo cual yo espero que usted haya traído su Biblia. Lo vamos a hacer un poquito a la antigüita, dirían por allá, a la antigua escuela. Es decir, me voy a permitir leer el primer versículo, quiero que usted lea el segundo y así sucesivamente, y todos juntos leemos el versículo 9, del 1 al 9. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente la indicación, yo inicio leyendo el primer versículo, después ustedes me hacen favor de leer el siguiente, así sucesivamente hasta que lleguemos todos juntos. ¿A qué versículo? Al 9, perfecto. Dice la palabra de Dios así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Ustedes? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Me permite hacer una oración? ¿Me ayuda cerrando sus ojos, así como está sentado? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, infinitas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy una vez más. Gracias por este tiempo en el cual pudimos alabarte, adorarte. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, te pedimos que tú abras nuestros corazones, que tú nos hables hoy en esta mañana. Espíritu Santo, tú toma el control a partir de este momento. Te lo pedimos creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues excelente tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Fue un placer tenerles hoy. Excelente semana. Dios les bendiga. No se me espante. Le quiero llevar justo a ese momento cuando usted y yo nos despedimos cada domingo. ¿De acuerdo? Nos despedimos, les deseamos una excelente semana, todos nos levantamos, nos saludamos, con esa sonrisa que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros, damos ese fuerte apretón de mano, nos abrazamos, salimos de aquí y probablemente en familia ya tenga usted un plan, que va a ir a comprar esto para comer, que vamos a ir con tal familiar, que teníamos pensado ir como familia allá, o los muchachos les dicen a los papás, no, yo ya tenía planes con mis amigos, ahí se ven. Y empezamos a organizar todo el domingo, ¿sí va siguiendo? Y posteriormente llega la noche, todos a dormir e inicia la semana. Nos levantamos, las carreras, ya es tarde, urge, ya se me hizo tarde, el desayuno no está listo, el tráfico. Y apenas estamos en lunes. ¿Va conmigo? Hasta ese momento, ¿de qué nos hemos estado llenando? Justo antes de despedirnos en este lugar, todos tuvimos la plena intención de llenarnos de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Hicimos nuestro mejor esfuerzo, escuchamos, etc. Pero cuando usted y yo salimos por esa puerta y llegamos a nuestro mundo real, la pregunta hoy en esta mañana es: ¿de qué nos llenamos? Y si usted hace el ejercicio, y ahora pasamos al día martes, y posterior el día miércoles, el ombligo de semana, dirían por ahí algunos. Luego jueves, ya mero es viernes, ya huele a viernes.
Y de repente viernes, sí, qué bueno, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y justo hasta ese momento de que nos hemos llenado. Hemos tenido nuestro tiempo de lectura bíblica. Dentro de todo ese trajín hemos apartado un tiempo para doblar nuestras rodillas y orar. Usted y yo nos llenamos de diferentes circunstancias, conceptos e ideas, pero en muchas de las ocasiones lo que menos nos llenamos es de Dios durante la semana. Y justo de lo que usted y yo estamos llenos, es lo que usted y yo vamos a ser capaces de dar. Porque justo el título de este mensaje es: solo podemos dar lo que tenemos. En la medida de que usted y yo nos llenemos de algo, es lo que vamos a tener usted y yo. Y es lo que usted y yo vamos a poder dar. ¿Qué es lo que tenemos? Pedro y Juan subían juntos, dice aquí la hora novena, aproximadamente eran las 3 de la tarde. Y a esa hora tenían por costumbre subir al templo, y normalmente siempre ponían a la puerta, esta puerta llamada la Hermosa, a una persona coja, que la palabra de Dios nos dice, de acuerdo al mensaje que leímos, al pasaje, esta persona pedía limosna y era un cojo de nacimiento, es decir, esta persona nació así. Y la única esperanza que tenía esta persona era que algún familiar la auxiliara para que lo dejara ahí al principio del día o avanzada la tarde, y que alguien tuviera compasión de él y le ofreciera limosna. Cuando vio acercarse a Pedro y a Juan, les rogó que le dieran limosna. Lo pudimos leer usted y yo. Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, que fijaron en él sus ojos, es decir, le pusieron atención. Recuerde que cuando usted y yo le ponemos atención a la persona, lo miramos a los ojos, hacemos contacto visual. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo y miramos a la persona. Fijaron en él sus ojos y le dijeron: míranos. Porque probablemente esta persona estaba agachada, pidiendo compasión, quizás solamente extendiendo su mano. Pero Pedro y Juan le dijeron: míranos, es decir, haz el mismo contacto visual con nosotros. Entonces él, esperando, cuando dijeron míranos, pues pensó que a lo mejor Pedro y Juan en ese momento iban a sacar la chequera, iban a firmarle un cheque en blanco y se lo iban a entregar, ¿no? Esperaba una gran limosna, esperaba una gran dádiva, porque normalmente las personas no le daban ese tipo de atención. ¿Sí me sigue? Simple y sencillamente quizás ni lo volteaban a ver, y si había oportunidad le aventaban alguna moneda por ahí. Pero aquí ya había una interacción, ya había un diálogo. Entonces obviamente la expectativa de esta persona coja era alta. Y Pedro le dijo, lo puede usted ver en el versículo 6, Hechos 3:6. No tengo plata y no tengo oro. ¿Pero qué le dijo? Pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenían Pedro y Juan que le iban a dar en ese momento a esta persona paralítica? La presencia de Dios misma, siendo ellos instrumentos para que ocurriera un milagro ante la vista de todos. Pero era porque Pedro y Juan estaban llenos de algo. Y en este caso, de la presencia de Dios. Y justo ahí es donde yo quiero captar su atención hoy en esta mañana. Ya que en la medida en que usted y yo estemos llenos de ciertos conceptos, de ciertas ideas, es lo que usted y yo vamos a ser capaces de entregar a quienes nos rodean. No podemos dar lo que no tenemos. Y como cristianos, usted y yo tenemos la obligación de ser bendición, no solamente en este lugar, sino allá afuera, donde la gente está a la expectativa de recibir algo. Así que sin más preámbulo, quisiera que usted y yo pudiéramos ver juntos, con base a la luz de la palabra, cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que tenemos
y que en un momento dado estemos de acuerdo en que necesitamos estar llenos de Dios, que no tenemos otra opción más que ser llenos del Espíritu Santo. Así es que en ese sentido, el primer paso o la primera acción que yo debo de hacer para darme cuenta que tengo es justo preguntarnos qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tengo? Hoy en esta tarde, en esta mañana, cada uno de nosotros de manera individual, ¿qué es lo que tengo? Si en un momento dado yo tengo que dar algo a alguien, ¿qué es lo que le voy a dar? Cada uno de nosotros tenemos algo y estamos llenos de algo que nos identifica respecto a las demás personas. Si de repente usted y yo tenemos un vaso, sígame la ilustración por favor, lleno de agua, y ese vaso lleno de agua yo lo quiero llenar con jugo de naranja, ¿qué le va a pasar al contenido de ese vaso? Se va a derramar. Y después voy a tener una combinación ahí no muy agradable de entre agua y jugo y un regadero en la mesa seguramente. ¿De acuerdo? Si yo quisiera realmente probar el jugo y no tengo otro vaso más que este, ¿qué tengo que hacer primero? Vaciar el contenido del vaso para que yo pueda llenarlo con el contenido idóneo o con el contenido que queremos. ¿Qué es lo que tenemos? Y las formas o las maneras de darnos cuenta qué es lo que tenemos es justo con nuestras acciones, con nuestras formas de pensar, de comportarnos, hacen que nosotros tengamos ese contenido expuesto ante las personas que nos rodean, nuestro testimonio como tal. Usted y yo, con base al testimonio que damos allá afuera, es lo que usted y yo tenemos. Porque muchas veces solamente venimos aquí a la iglesia y aquí lo vemos como un escenario donde todos nos ponemos un disfraz y todos nos vemos muy espirituales, pero cuando salimos allá afuera, nuestras acciones dejan mucho que desear. Lamentablemente, porque es lo que tenemos solamente, porque en la semana no nos llenamos de Dios. Pensamos que con el simple hecho de venir los domingos, sentarme, escuchar la palabra y salir, yo ya cumplí y de esa manera calmo a mi conciencia. Pero la gente está allá afuera necesitada como este paralítico, esperando que el pueblo de Dios, que somos usted y yo, les demos algo. Y lamentablemente hoy en día la gente nos dice: no me hables de tu Dios, no me hables de Dios. Mejor muéstrame a Dios en ti. Muéstrame a Dios en lo que haces. Muéstrame a Dios en lo que dices. Muéstrame a Dios en tu comportamiento. Muéstrame a Dios en la manera en cómo tratas a los demás. Hoy nuestro testimonio tiene que ser válido allá afuera. Y el testimonio va a ser bueno en la medida en que usted y yo estemos llenos de la presencia de Dios, porque es lo único que usted y yo vamos a tener y es lo único que vamos a tener para dar. Dice Mateo, capítulo número 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cómo nos conoce la gente allá afuera? No aquí. Aquí usted y yo podemos tener una perspectiva muy espiritual, repito. Pero si en este momento pudiéramos ir y levantar una encuesta con sus conocidos, ¿qué nos dirían de nosotros? Porque me incluyo, obviamente. ¿Qué hablarían de nosotros? ¿Les estamos demostrando con nuestras acciones a Dios? Porque esa es la mejor manera de predicar y compartir el evangelio. Porque muchas veces llegamos y tratamos de compartir el evangelio y me dices: me estás dando a conocer a un Dios y mira tú cómo te comportas. Y no somos congruentes con lo que decimos y hacemos. ¿Sí está conmigo? Es importante que usted y yo entendamos qué es lo que tenemos. ¿De qué nos llenamos todos los días?
¿De qué estamos llenos usted y yo? ¿Qué leemos durante la semana? ¿Qué escuchamos durante la semana? ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes sociales durante la semana? Todo eso hace que nosotros nos convirtamos en un contenedor literal de situaciones que sabemos que no le agradan a Dios. Y yo no dudo que la tecnología hoy en día sea un arma muy importante para aligerar nuestras labores cotidianas, pero hoy más que nunca estamos en un riesgo tremendo de que con un solo clic podemos ver e ingresar a lugares donde sabemos que a Dios no le agrada. E inconscientemente nos estamos llenando. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Desesperanza? ¿Depresión? ¿Negatividad? ¿Burla? ¿O nos estamos llenando del fruto del Espíritu, como lo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? Es importante que usted y yo, antes de salir por esa puerta, nos cuestionemos, ¿qué es lo que tengo para dar? E insisto, usted y yo como cristianos tenemos ese enorme compromiso sobre nuestras espaldas. Debemos aprender, sí, a utilizar nuestra Biblia como espada. Lo dice la palabra de Dios. Pero antes de aprender a usar nuestra Biblia como espada, debemos aprender a usar nuestra Biblia como espejo. Vernos y reflejarnos a la luz de la palabra cómo somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y aparentemente usted y yo pensaríamos, sabemos que la presencia de Dios está en este lugar, pero usted y yo debemos de llevar la presencia de Dios al lugar a donde nos paremos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos. Usted y yo debemos de tener algo que dar. Y a veces tenemos esa idea errónea de que como Dios está en los cielos, Él nos ve desde arriba y nos ve como hormiguitas, ¿cierto? Dios no nos mira desde el cielo. ¿Sabe cómo nos mira Él? Desde nuestro interior. Dios nos mira de adentro para afuera y a Él, usted y yo, no lo podemos ocultar absolutamente nada. Usted y yo sabemos más que nada todo lo que Dios nos ha perdonado y las cosas que a muchos de nosotros nos daría pena confesar. Y sin embargo Dios no nos rechaza por amor. Creo que usted y yo tendríamos que hacer lo mismo. Porque de repente esa falta de perdón hace que usted y yo estemos cargando con esa pesada piedra y nos llenamos de rencor, nos llenamos de amargura. Cuando no entendemos que el perdonar simple y sencillamente es liberarnos de esas cadenas, en la medida en que usted y yo lo hagamos de corazón. Pero es como usted y yo tenemos que detectar y saber de qué estamos llenos. Con acciones debemos de predicar lo que decimos. Los versículos que llegamos a compartir o a subir en la red o en nuestros estados, esos versículos los tenemos que hacer vívidos en nuestras vidas. Es donde realmente usted y yo vamos a impactar. De lo contrario, si se trata de que le demos al mundo como pueblo de Dios algo, y si solamente estamos llenos de cosas banales, no vamos a ser capaces de ser de bendición para quien nos rodea. Padres de familia, ¿de qué nos estamos llenando? Tenemos alrededor a nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dar? La mejor herencia, usted puede dejarle una buena posición económica, un negocio establecido, varias propiedades, y eso es loable. Qué bueno, Dios le bendijo así. Excelente. Pero la mejor herencia que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos
es que ellos se mantengan en el camino de Dios, aun cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra. Pero ¿de qué estamos llenos? Por eso es importante que usted y yo nos cuestionemos. Acompáñame por favor al segundo libro de Reyes, capítulo número 4, si es tan amable. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Usted y yo conocemos esta historia del aceite de la viuda. Y es que hay ocasiones en que podemos decir, es que lo que yo tengo no es suficiente. Pero justo también escuchábamos en la primera reunión que en las manos de Dios, lo poco que tengamos, Dios lo hace enorme. Pero en la medida en que usted y yo se lo depositemos a Él. Segundo de Reyes, capítulo 4, sabe del aceite de la viuda. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Y qué le dijo después? Declárame qué tienes en casa. Y hoy Dios a usted y a mí nos pregunta lo mismo. Declárame qué tienes en tu corazón. Él lo sabe, obviamente. Pero Él desea que usted y yo lo expresemos. Declárame, confiésame qué es lo que tienes hoy. Porque lo que yo tengo es lo que yo voy a dar. Por eso es importante que usted y yo entendamos de qué estamos llenos. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tengo nada. No tengo nada que ofrecerte, Dios. Pero fíjense en la aseveración que hace a continuación. Sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Dios, solamente tengo una vasija de aceite. ¿Qué puedes tú hacer con una vasija de aceite en mi vida? Eliseo le respondió y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas cómo? Vacías, no pocas. ¿Recuerda el ejemplo del vaso? Si yo quiero llenar el vaso con un contenido bueno, primero lo debo de vaciar. Por eso es que se necesitan vasijas vacías. Una vasija de aceite. A nuestros ojos humanos quizás sería insuficiente, pero en las manos de Dios, todo es posible. Amén. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, a partir del versículo 41, podemos ver esta historia de la ofrenda de la viuda. ¿Lo recuerda? Cómo Jesús estaba observando cómo la gente iba y ofrendaba. Y los altos mandatarios llegaban y ofrendaban bien, bonito, a manos llenas. Y de repente esta viuda se acercó y dice que solamente pudo ofrendar, ¿cómo dice su Biblia? 2 blancas, que eran la moneda de ese tiempo. Una blanca era la unidad monetaria más pequeña de Roma y Grecia en ese momento. Imagínense, sus 2 moneditas. Vamos a hablarlo figurativamente nosotros como centavitos. 2 centavitos. ¿Era poco? ¿Ante nuestros ojos? Sí, y más comparándolo con lo que habían entregado previamente otras personas. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Esta persona ha dado más que todos los demás. 2 blancas en las manos de Dios significan mucho. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro interior? Es importante que usted y yo lo comentemos. Y no podemos olvidar, obviamente, el milagro de cuando Dios multiplicó el pan y los peces. ¿Lo recuerda? Lo vemos en los evangelios, también lo vimos en la primera reunión. Juan 6. Marcos 6,
Son uno de los ejemplos de cómo de diferentes perspectivas nos comentan que con 5 panes y 2 peces, Dios alimentó a 5,000 personas. Alguien preguntó, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tienes? Señor, solamente tengo 5 panes y 2 peces. Dios dice, tráelos, porque yo con eso puedo hacer grandes obras a través de tu vida, a través de tu familia. El primer paso, hermano, hermana, es ¿qué tenemos? ¿De qué estamos llenos? Debemos ser congruentes con lo que decimos ser. Todos los que estamos aquí, yo creo que por decisión propia, nos consideramos seguidores de Jesucristo. Y como tal hemos tomado la decisión de aceptarle como nuestro Salvador, lo cual nos da una garantía de vida eterna. Si usted y yo estamos en ese mismo canal, usted y yo debemos de llenarnos de Dios para poder ser luz en medio de la oscuridad. No podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo ser de bendición a mi familia si no me lleno de Dios. Yo no puedo ser de bendición en mi trabajo si yo no me lleno de Dios. Yo no puedo ser bendición en la escuela si no me lleno de Dios. No puedo ser de bendición en mi propia congregación si no me lleno de Dios de manera individual. No podemos seguir jugando a la iglesita, donde solamente los domingos venimos y nos conformamos con lo que recibimos acá. Ya no nos permitamos eso. Tenemos que tomar un compromiso, porque solamente usted y yo podemos dar lo que tenemos, no más. Tenemos que hacer ese autoanálisis. Una vez que hemos detectado con la sabiduría y la gracia de Dios qué es lo que tenemos y descubrir qué es lo que no le agrada a Dios, entonces el segundo paso que usted y yo debemos hacer es vaciarnos. Como el ejemplo del vaso que vimos. Si yo quiero que mi vida sea llena de Dios, porque estoy tomando la decisión a raíz de este mensaje de que tengo un compromiso de llenarme de la presencia de Dios, y ya detecté que hay en mi interior cosas que a Dios no le agradan, entonces yo debo de vaciarme de esas situaciones que a Dios no le agradan para que la presencia de Dios pueda ser llena en mi vida. De lo contrario, no podemos hacer esa mezcla del mundo con Dios, porque Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero al pecado no lo tolera. Entonces, si usted en la semana, usted y yo no nos llenamos de la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón de estar aquí? Lo decíamos en un principio, calmar nuestra conciencia, decir, fui a la iglesia y ya cumplí, y ya cargué mi pila para que toda la semana me dure, y el otro domingo vuelvo a cargarla. La vida cristiana no es eso, mi hermano, mi hermana, es algo más. Y el vaciarnos implica una decisión, y lo hemos hablado muchas veces, Dios nunca nos va a forzar a nada. Es una decisión personal. Pero es donde tenemos que decir, porque estamos jugando entre lo frío y lo caliente, y eso se le llama tibieza. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a la tibieza? Él nos va a vomitar. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Como padres de familia tenemos un gran compromiso. Queremos que nuestros hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, sigan el camino de Dios, conozcan a Dios, que lean su Biblia, que oren, que sirvan, que participen, que sean un ejemplo. ¿Eso deseamos? Yo creo que sí, ¿o no? Pues como padres, somos los primeros en poner la muestra, o deberíamos de poner la muestra. Tenemos que vaciarnos, tenemos que renunciar a esas cosas que no le agradan a Dios, sacarlas de nuestro corazón para que estemos completamente vacíos y de esta manera Dios pueda derramarse
sobre nuestras vidas. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo número 44. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo número 44, versículo número 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos deseamos que Dios cumpla esta promesa en nuestras familias? No los escuché muy convencidos. ¿Qué tenemos que hacer? Vaciarnos. Dios no puede derramarse en algo lleno. Tenemos que vaciarnos para que esta promesa se pueda cumplir en su vida, en la vida de su familia, en la vida de nuestra congregación. Tenemos que vaciarnos de aquello que a Dios no le agrada. Solo las vasijas vacías podrán ser llenas. Cada uno de nosotros tendremos que ser vasijas llenas en donde nuestra oración hoy al salir sea: Dios, aquí estoy, lléname de tu presencia, lléname de ti, dame sabiduría, dame gracia para poder comportarme de la mejor manera. Dame discernimiento, que tu Espíritu Santo me diga qué hacer. En este ejemplo que vimos en el libro de los Reyes de la Viuda, le pidió vasijas vacías, porque Dios tenía la intención de llenarlas de aceite, pero no podía llenarlas de aceite si las vasijas se las hubieran traído llenas de otro contenido, tenían que estar vacías. Y Dios decía, Eliseo decía, vasijas no pocas, muchas. Porque ¿qué pasó cuando se acabó de llenar la última vasija? ¿Lo recuerda? El aceite cesó. Ya no hubo más donde derramarse. Dios, está bien, yo estoy entendiendo hoy, ya entendí que hay cosas que tengo que sacar de mi vida, pero voy a ser selectivo y voy a sacar nada más esto y esto, porque híjole, esto como que todavía no, dame chance otro poquito, y voy a poner esto por aquí. No va a estar completamente vacío, entonces la presencia de Dios no puede ser derramada. Porque con Dios no estamos jugando. Dirían por ahí, o somos o no somos. Por eso es importante que usted y yo nos vaciemos, despojándonos de ese viejo hombre. Efesios, por favor, si es tan amable, capítulo número 4, Gálatas, Efesios. Para que usted y yo nos podamos vaciar, debemos renunciar a esas actitudes del viejo hombre. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Debemos entender que cuando Dios realmente ha marcado una diferencia en nuestras vidas y hemos tenido la oportunidad, el privilegio de tener un encuentro personal con Dios, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Si usted y yo hemos tenido realmente ese encuentro personal con Dios, nuestra vida no puede seguir siendo igual, no es posible. Pero es triste saber cómo muchos de nosotros, con esta misma boquita hermosa que Dios nos dio, con la cual alabamos y adoramos y oramos aquí a Dios a todo pulmón, allá afuera, esa misma boquita está hablando sandeces, leperadas, groserías. Eso es del viejo hombre. No podemos seguir haciéndolo. No podemos seguir alternando. No es posible. Porque vivimos engañados entonces, hermano. El evangelio no es eso. No puedo seguir siendo el mismo. Debo de renunciar. Debe haber una transformación total en mi vida.
Debo aprender a relacionarme bien con las personas, a saludarlas. Hoy muchos de nosotros ya ni el saludo damos. ¿Y ese es el Dios que me estás predicando? Vaciarnos. Usted y yo debemos de saber cómo nos mira Dios, porque ya aprendimos que Dios nos mira de adentro hacia afuera. Y usted y yo realmente somos lo que somos cuando estamos solitos y pensamos que nadie nos ve. Justo ahí, donde no hay necesidad de poner máscaras de ningún tipo, ahí es nuestra realidad. Y ahí se ve de qué estamos llenos usted y yo. Yo espero que Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, escúcheme bien, no estamos por obra de la casualidad. Es porque Dios quería que usted y yo escucháramos este mensaje. Solo puedo dar lo que tenemos, por lo tanto, primer paso, debo detectar qué es lo que tengo, analizarlo. El segundo paso, entonces, debo de vaciarme por completo. Y el tercer paso debe ser dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Dejarnos llenar por la presencia de Dios. Porque usted y yo quizás nos podemos quedar en el segundo paso. Vaciarnos y listo. No, ahora usted y yo tenemos la obligación de ser llenos de la presencia de Dios. Así como los apóstoles fueron pacientes en ese día del Pentecostés y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque fue una promesa, ¿recuerdan? Es necesario que yo vaya al cielo para que baje el Consolador, para que venga el Espíritu Santo y los renueve de la mente y del corazón. Así nosotros debemos de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, porque justo esa es una promesa que usted y yo tenemos. No es una promesa que fue hecha solo a los apóstoles, sino fue hecha también para cada uno de nosotros. Ahí en Hechos, en el capítulo 2, donde se dio este acontecimiento, después de que el Espíritu Santo se derramó, y cuán hermoso sería que el Espíritu Santo se derramara en este lugar, tomando control de nuestras vidas, nos sacudiera realmente. Es algo hermoso. Si usted no ha tenido la oportunidad de experimentarlo, pídalo a Dios. Es algo tremendo. Y después de esta unción, el apóstol Pedro, predicando en Hechos 2:39 decía, porque para vosotros es la promesa. Y luego, ¿qué dice? Para vuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean llenos del Espíritu de Dios? Y para todos los que están lejos. Y fíjese bien, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos Dios llamó? Amén. Desde ese entonces decía, en el futuro a los que Dios llame, la promesa es que el Espíritu Santo sea derramado. ¿De qué nos podemos llenar? De la presencia del Espíritu de Dios. Porque es necesario el Espíritu de Dios, porque es esa voz que nos va a discernir. Es esa voz que nos va a decir, cuidado Israel, no, ahí no. Eso no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo. Recuerde que cuando usted y yo lo aceptamos, la palabra de Dios dice que Dios pone ese sello de garantía en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y en la medida que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, es en la medida en cómo usted y yo en la mayoría de las veces nos vamos a alejar del pecado. Porque el Espíritu Santo sí nos puede hacer danzar, nos puede hacer hablar en lenguas, nos puede hacer sentir la presencia de Dios, pero también el Espíritu Santo nos cierra nuestra boquita cuando tenemos que cerrarla. El Espíritu Santo también analiza nuestro corazón y nos ayuda a cambiar de actitud, a quitar todo orgullo de nuestras vidas, a aprender a ser humildes, a reconocer a los demás como superiores a mí mismo. No puedo hacerlo yo solo. Tiene que ser mediante el Espíritu Santo. Es en la medida en cómo yo, como la palabra lo dice, soportándonos los unos a los otros. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo soportarlos. Es la realidad.
Solamente el Espíritu de Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Pero en la medida en que usted y yo nos permitamos ser llenos de su presencia, de esta manera usted y yo podremos ser ese instrumento útil en sus manos para poder compartir el Evangelio. Hechos 1:8 precisamente nos dice, ser testigos hasta lo último de la tierra. Parte primordial de nuestro deber como cristianos es compartir la palabra de Dios, pero volvemos al punto inicial. ¿Qué vamos a compartir? ¿De qué estoy lleno? Yo no puedo compartir el Evangelio si no estoy lleno de la presencia de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que tenían Pedro y Juan para este cojo? El Espíritu Santo, la unción, ese poder de lo alto. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, amén. Una persona de nacimiento ya tenía más de 30 años, cuyos huesos estaban deformados. Y en ese instante, Dios los acomodó. Y la palabra de Dios dice, si usted lee el capítulo completo, que esta persona no solo caminó, saltó. Explíqueme cómo alguien que no le habían enseñado a caminar siquiera, porque un bebé no nace caminando, ¿sí? ¿Cómo alguien que nunca antes había caminado pudo en ese mismo instante caminar y saltar? Solamente el poder de Dios. Y ese poder es el que Dios quiere dar a su iglesia. Pero en la medida en que usted y yo tomemos la decisión de vaciarnos. Quisiera pedirle que en esta hora se ponga de pie, si es tan amable. Solo podemos dar lo que tenemos. Así es que usted y yo, quiero que usted y yo le pidamos a Dios hoy que Él nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, para poder darles a los demás lo mucho que Dios nos ha dado. Es necesario que usted y yo nos vaciamos. Esa es la parte que nos corresponde a usted y a mí. Reconocer qué es lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Número 2, vaciarlo y quitarlo de nuestras vidas y ser esa vasija vacía útil en las manos de Dios. Y si usted se considera poco y usted dice, no, conmigo Dios no puede hacer nada, recuerde lo que vimos. La matemática de Dios es distinta. Y lo poco que usted y yo podamos ofrecerle a Dios, cuando Dios lo toma en sus manos, Dios lo transforma y lo multiplica. Solo es cuestión que usted y yo lo decidamos. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. Sí, Señor. Quisiera pedirle de favor que ahí de manera personal, sin necesidad que en este instante yo le dirija, hable con Dios. Recuerde que orar es hablar con Dios de una manera muy íntima. Dígale, Dios, hoy muéstrame qué es lo que deseas que debo sacar de mi vida. Muéstrame aquello que no te agrada, Señor, y que muchas veces quizás yo ya lo sé, Padre, pero me he negado. Me he hecho de la vista gorda, lo he querido pasar por alto. Y yo ya sé que está mal, mi Dios, pero la carne ha sido más fuerte. Yo quiero pedirte que tú tengas misericordia de mí. Hable con Dios. Es tiempo de que usted y yo seamos transformados. Señor, cada oración que hoy está surgiendo de este lugar, Padre, yo quiero pedirte que tú la escuches en el nombre de Jesús. Sin duda alguna no somos perfectos, mi Dios, somos humanos. Nos equivocamos muchas veces, Señor, muchas veces. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, Padre. Estamos aquí porque reconocemos que te necesitamos, Señor. Pero queremos que esta llenura sea permanente, no sea solo de un domingo, sino que cada día de la semana podamos tener esa oportunidad de ser llenos de tu presencia.
Quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, donde quiera que se encuentren, Señor. Cada uno de nosotros, permítenos entender cuál es el sentido de la vida cristiana, Padre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser derramado de una manera hermosa y sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor. Y que tu poder se haga manifiesto, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos reconocer que sin ti somos nada, pero que nuestras vidas en tus manos pueden ser transformadas y utilizadas como un instrumento útil para llevar tu palabra, Señor. Trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones, Señor. Quédate con cada uno de nosotros y que justo tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo a lo largo de la semana, que nos inquiete, que no olvidemos esta palabra, Señor, sino que realmente hagamos el esfuerzo por llenarnos más de ti, Señor.